Es momento ahora de iniciar nuestro consultorio de bolsa. Esta tarde nos acompaña Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primera sesión de la semana. Hemos visto en esta jornada rebote en las plazas europeas. La plaza más rezagada ha sido el IBEX, nuestro selectivo, que apenas ha subido al cierre un 0,22%. Hemos visto un poquito más de impulso en el DAX alemán, que ahora mismo nos cuenta los niveles exactos que está vigilando justo ahora. Y en Estados Unidos el mejor tono lo tenemos en el Nasdaq 100. Es una subida a esta hora algo por encima del punto porcentual. Toca hablar de nuevo también del eurodólar, porque estamos viendo cómo después de que en la última semana llegásemos a perder de manera momentánea ese nivel de referencia de la paridad, hemos visto un rebote técnico para el euro, para la moneda única, que ahora nos dice pues qué tipo de recorrido augura que pueda tener este movimiento, Alberto. Bueno, empezando por el IBEX, lo normal es que el rebote que estemos viviendo ahora mismo pueda tener un poquito más de recorrido. Hoy cierra en 7.963, zonas de 8.060, cosas así. Bueno, es posible. Hay que tener mucho cuidado porque en las tendencias bajistas de fondo, la tendencia también que sigue muy cerca del mercado y sobre todo cuando tendemos a analizar mucho, digo analizar mucho porque en la especulación es muy importante saber operar, sea cual sea el movimiento que se vaya a producir en el mercado. Entonces, cuando los movimientos bajistas son tremendamente complejos a la hora de ser analizados, tenemos siempre el vicio de intentar ver dónde va a frenar la caída y sentimos la necesidad de saber dónde va a frenar el rebote en el movimiento que estamos viviendo ahora al alza. En todo ese mare magnum de complejidad, al final caemos normalmente siempre en el mismo error, que es ver más subidas de las que probablemente va a haber en el mercado, porque cuando los índices están rebotando en una tendencia bajista, los rebotes son mucho más rápidos. Y quien maneja, por ejemplo, indicadores, ve que esos indicadores en el rebote han marcado un parámetro que le hace pensar que va a ser más alcista. Eso es típico de movimientos de fondo bajistas, como el que estamos viviendo ahora. Yo insisto en lo que he comentado estos últimos mes y pico. No es normal que los grandes gurús del mercado estén enviando la bolsa un 50% a la baja y que lo estén haciendo prácticamente todos de la mano. Eso implica que seguramente va a haber más caídas, pero no tanto como nos están diciendo, porque a mitad de esa caída que nos están diciendo, o incluso con un 10% más de lo que tenemos de caída, pues lo más normal es que ellos ya estén recogiendo y ese 50% que auguraban de caída dentro de un tiempo, cuando el mercado haya subido, con ellos habiendo comprado, pues dirán que bueno, pues que casi si les he visto a esos recortes ni me acuerdo haberlos visto. Bueno, sí, ya sabes. Entonces, lo más normal es que todavía sigamos cayendo. Y también lo más normal es que rebotes como el que hemos vivido esta mañana, por poner un ejemplo, nos hagan tener la sensación de que nos vamos a las nubes. Yo lo que sugiero es que se tenga un poquito de conciencia de cuál es el momento actual. Hasta que los fantasmas que nos están colocando cerca de la mesa no estén ya colocados sobre la mesa y matándonos, hay que seguir pensando en más caídas. Cuando lleguen esos fantasmas y ya estén delante y ya esto sea lo peor de lo peor, ahí es donde probablemente se puedan vivir rebotes más consistentes. En el caso de IBEX ya hemos comentado, un 1% todavía de subida es normal y la zona de objetivo bajista, la más probable, va a seguir siendo durante estas semanas los 7.700. En el caso del DAX, bueno, esa zona de rebote probable, si no hemos visto ya los máximos, porque los máximos que hemos marcado hoy son muy importantes, la siguiente zona estaría en los 13.200, cosas así. Podría tener ese movimiento alcista. Veremos estas próximas horas. Y en el caso de él, bueno, lo del Nasdaq que comentabas es un poco también lo que hemos comentado en muchas ocasiones. Siempre, ya verán ustedes como el Nasdaq, siendo un índice de tercera fila literalmente en Estados Unidos, aparece siempre en todas las informaciones, siempre. ¿Por qué? Porque es excesivo. Y como en el cierre de sesión lo que se da es el valor porcentual del movimiento, pues siempre va a estar el Nasdaq, porque es el que más sube o el que más baja. Pero les sugiero que no se guíen tanto por esa referencia porque no es válida. En el caso del eurodólar, Sí. bueno, a las 11:46 exactas, hace 3 sesiones, estoy hablando de la del jueves,
explicaba justo, no, el jueves no, creo que estaríamos hablando de la del jueves. Explicaba en Twitter justo que se producía la paridad en ese minuto. En realidad, es normal que cuando todos estamos esperando algo, tanto como para que alguien coloque en ese minuto el momento de la paridad, es normal que haya un rebote, porque hay una gran expectativa sobre un hecho que no se ha producido en 22 años. Bueno, romperá a la baja esa paridad y seguirá cayendo hasta niveles de 0,95, 0,90. Sin embargo, como hay esa gran expectación sobre la paridad, pues ha generado un rebote. De hecho, ha llegado a la paridad había llegado con una verticalidad a la baja enorme, eso genera una gran sobreventa. Si a eso le añadimos esa expectativa de la paridad, inmediatamente ha rebotado. Lo lógico es que de manera inmediata, ahora, antes de seguir cayendo, pueda continuar rebotando hasta zonas de 1,038, pero en el tiempo lo normal es que volvamos a ver recortes hasta alcanzar esos 0,95, 0,90 que les he dicho. Bueno, no tiene mucho más misterio. La realidad por la que el euro está cayendo es económica. Estados Unidos, recuerden, desde el año 71, Estados Unidos ha emitido dólares prácticamente de la nada cada vez que ha necesitado solventar un problema económico puntual. El último gran problema económico fue el del COVID y ahí se emitió un 20% de dólares en el intervalo de un año de todos los que hay circulando en los 200 años de historia de la existencia del dólar. Eso implica que para arreglar todo el gran problema económico que tiene el dólar, recuerden que ya Rusia ha dicho que no le van a timar más con el dólar, eso es lo que hace decir a los economistas que hay un ataque al dólar. No, no hay ningún ataque al dólar. El dólar se lleva autoatacando a sí mismo toda la vida, es decir, lleva estafando a los demás países, exportando inflación gratis durante, pues eso, 50 años. Y Rusia ya ha dicho que hasta aquí. Y China también está comerciando con Rusia con yuanes, rublos y oro. Eso implica que Estados Unidos ahora tiene que vampirizar otras economías. Y una de las que va a vampirizar es la europea. Ya lo verán. Además va a ser terrible, de manera tan descarada que se va a hacer, lo tiene que hacer muy rápido. Y ya verán cómo informativamente ahora les empiezan a contar en los medios que China va mal, que el crecimiento de China es el peor de los últimos 1000 años. Y lo siento, no me gusta decir palabras más solantes, y chorradas por el estilo. Eso es lo que les van a contar. Eso es falso. A ustedes ahora se les tiene que hacer creer en Occidente que la economía china y rusa van mal, cuando van como un puñetero tiro. Se han desligado ya del dólar, ya no se van a empobrecer a golpe de emisión americana y a partir de ahí Estados Unidos, para cubrir el gran problema monetario que ha generado en su economía sobre todo y la inflación que ha exportado, tiene que destruir, pero no destruir porque quiera destruir, como alguien que dice te voy a destruir, no, necesito tu economía. Y eso se tiene que reflejar en la moneda, en el euro. De manera que prepárense para un euro muy bajista, para un empobrecimiento de la economía de ustedes y prepárense para que en los medios, en lugar de decirles que todo esto de Ucrania, como yo les expliqué desde el principio, es una mascarada para separar Europa de una materia prima energética barata, pues le sigan diciendo que Putin es muy malo, que eso es terrible, que de la frontera de Polonia para allí todo es terrible y malísimo, de Ucrania para allá más todavía. Todo ese tipo de cosas para que ustedes acepten su empobrecimiento en lugar de tener unos medios de comunicación que deberían estar a ustedes llamándoles a salir a la calle, cosa que ustedes no verán porque actualmente la mayoría de los medios viven de la publicidad institucional y si hicieran lo que deberían hacer honradamente, podrían perder esa publicidad institucional y muchos de ellos las subvenciones directas que como Telecinco en su día recibió del gobierno El País, 3.000 millones de Rajoy, no de Pedro Sánchez, de Rajoy, y todas esas cosas que hacen que el periodismo, que antes era un contrapoder, ahora tenga como primera función ocultarles las noticias. Vamos a ir con dudas. Voy a recordar, por cierto, las formas que tienen nuestros oyentes de participar con nosotros en este consultorio de bolsa, Alberto. Pueden, por ejemplo, escribirnos al correo a la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es. El teléfono que tenemos a su disposición es el 91 283 33 33. Pueden dejarnos también notas de audio a través de WhatsApp en el
687-050-600. 687-050-600. Vamos a comenzar con un correo electrónico. Con Pedro desde Barcelona nos escribe para preguntarle, Alberto, por Logista. Parece que se está enredando mucho, como comenta usted a veces, podría ser señal buena, en la resistencia de los 18,50 aproximadamente. Si termina rompiéndola claramente, podría proyectar objetivos hasta los 26. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué oyente es? Perdona, Rocío, si eres tan Pedro, amable. Pedro de Barcelona nos dice. Pues hay que felicitar a Pedro, porque efectivamente, ese tipo de movimientos, a ver, nunca podemos anticipar que una ruptura va a ser válida y a partir de ahí tú compras, porque va a continuar la tendencia alcista. Eso es un error. Sin embargo, esa ruptura al alza que se está viviendo durante estos días, el gráfico histórico, no contando con, por desgracia, con el tramo anterior, el que hizo cotizar a Logista hasta el año 2005-2006, a ver si consigo volver a hacerme con él, antes lo tenía, augura una continuidad alcista. ¿Y por qué hago referencia a ese trozo del gráfico? Porque aunque realmente, como bien dice Pedro, se está produciendo una ruptura como normalmente se debe producir, deberíamos tener ese gráfico anterior. Visual Chart lo ha quitado de su serie histórica, yo lo tengo guardado pero no sé dónde, a ver si lo vuelvo a enlazar y lo miramos de nuevo. Pero sí, así es como se tiene que producir la ruptura al alza. Fijaos cómo está el mercado mal y en general. Y Pedro, pues mira, oye, enhorabuena y gracias por traer un valor que está funcionando de otra manera, muy distinta de cómo lo está haciendo el mercado en general. El stop para esa posición, si es que lo queréis hacer, estaríamos hablando de una compra tranquila, apostando Sí. por esa ruptura al alza. Estaría en zonas de 17,80. Cotiza Logista en 18,55 y el siguiente objetivo alcista para el valor deberían estar rondando zonas de 20. Así es que, Pedro, bueno, no sabemos cómo va a salir esto, pero desde luego que es una maravilla hacer estos consultorios extendidos. Yo no sé si tienen quizás tanto sentido, porque últimamente ya el ser políticamente incorrecto no es quizás lo que más vende, y eso lo hemos podido comprobar con la guerra de Ucrania. Igual deberíamos volver a la media hora de los lunes solamente, pero en la medida en que habéis o los oyentes son capaces de ver cosas como esta, hacen que merezca mucho la pena el tono formativo que le intentamos dar a los consultorios. Enhorabuena, Pedro, y todo lo que veas como esto, por favor, escríbenos y envíanoslo. Está fenomenal. Vamos a ir con una nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes en el 687-050-600. Lo escuchamos. Buenas tardes. Me gustaría preguntar al señor Iturralde por dos valores para entrar. Uno es Apple y el otro es Nike. Muchísimas gracias por su información. Apple y Nike, los dos valores americanos y los dos para tomar posiciones, para Vale. entrar, Alberto. Nike no va a poder ser porque Visual Chart está fallando en los datos del mercado americano. Y Apple, que también es mercado americano, no sé si tengo el gráfico actualizado. A ver, no, lo tengo solamente al viernes. Pero bueno, nos podría servir. Apuntan todos los valores que han ido dibujando durante las últimas semanas un suelo, una especie de figura de vuelta al alza, a tener cierta continuidad. Rocío, ¿qué cotización tiene ahora mismo Apple? Yo no la puedo tener en tiempo real por el fallo que está dando Visual Pues ahora Chart. mismo en torno a $151,22. Bueno, pues entonces la tengo justo en su punto, sí. Tengo actualizado el gráfico. No entiendo por qué no me da bien la fecha. A ver, sí, está actualizado. Me sale la fecha mal, pero bueno, está bien. Lo más normal es que tenga algo más de subida. Hasta niveles de 158 es normal. Yo no les sugiero que compren nada. Nada. Es que, a ver, miren, cuando estamos en un entorno bajista, en el que en las últimas semanas se han ido concentrando previsiones muy negativas, pero en las que todavía, bueno, pues se nos ha venido diciendo, ¿no? Es que el S&P ha recortado un 20 y tantos %, un tal. Bueno, los índices mundiales han subido una barbaridad en los últimos años. Los recortes que hemos visto no son nada comparados con los que se daban antaño, por ejemplo, en las .com. Si fuéramos, por ejemplo, al mercado Nasdaq, les voy a poner un ejemplo que yo creo que es bastante descriptivo del autoengaño que estamos sufriendo a la hora de pensar que hemos caído mucho. Miren, el Nasdaq, y ahora vamos con Apple, el Nasdaq ha llegado a caer un 33%. ¡Qué barbaridad!
¡Qué locura! ¿Cuánto ha caído el mercado? Esto es terrible, es un cambio de paradigma. Ahora, a partir de ahora va a llover hacia arriba, porque esto no puede ser, estamos todos muertos y no lo sabemos. Fíjense, el Nasdaq en el año 2000 y 2002 realizó un movimiento entre esos 2 años del 83% de caída. 83%. Y ahora ha caído, con esa caída tan terrible de la que tanto nos hablan, un máximo del 33%. Eso significa que nos hemos mal acostumbrado a un mercado alcista. Encima, lo peor de todo es que quienes están poniendo el grito en el cielo son gente que lleva muchos años en esto, con lo cual parece que no nos sirve de mucho la historia de la bolsa. Y sobre todo, lo que yo sugiero es que se tenga cierto cuidado con, una vez que hemos visto ciertos recortes, algunos recortes, como ha sucedido en el caso de Apple, considerar que ya es suficiente. Apple no ha tenido más que un porcentaje de él, como máximo, de un 29%. Pero es que Apple, desde la crisis del coronavirus, en los últimos 2 años, ha llegado a subir un 241%. Para recortar toda la subida del coronavirus, debería haber recortado, estos porcentajes son muy importantes, un 70%. Y solo ha recortado un 29%. Eso implica que el margen de caída es todavía está presente y es alto. Con lo cual, en rebotes como el de ahora, que efectivamente tiene una figura de vuelta al alza, pero que está ya muy cerca de resistencia, la resistencia está en esa zona 158, 156, el margen de beneficio es muy bajo. Tú no te la puedes jugar en unas Apple dentro de un mercado que probablemente va a continuar cayendo para obtener un beneficio del 2-3%. Eso es anti-bursátil. Entonces, mira, probablemente la operación de logista que nos ha marcado antes Pedro de Barcelona quizás no salga bien, pero tiene muchos visos de salir bien, porque se están dando ingredientes dentro de un mercado bajista. Logista fue siempre un valor contra mercado antiguamente, en los años 2000, antes de dejar de cotizar Logista durante 10 años. Logista con Altadis eran los dos valores contra mercado. Si ustedes le preguntan a alguien que lleve 25 años en el mercado, les diré exactamente esto. ¿Qué implica eso? Implica que seguramente el mercado va a seguir cayendo y que valores contra mercado van a funcionar bien y que valores que se están apuntando a los rebotes como Apple, este análisis de Apple es muy general para muchos otros que están haciendo lo mismo, en realidad te van a dar una señal compradora muy peligrosa, porque efectivamente tiene una figura de vuelta al alza, Apple en esta última caída, que te puede inspirar un cierto recorrido alcista. Para que se hagan una idea, un especulador por técnico podría haber en esa figura de vuelta al alza subidas hasta 170 en Apple, o sea, llegar a subir hasta 170, que eso es posible, pero, vuelvo a repetir, en un entorno muy bajista es muy peligroso intentar aprovecharlo. Porque lo más normal es que llegue a zonas de 158, no a 170, nos enseñe que efectivamente tiene un giro al alza y que deberíamos comprar, y a partir de ahí se gire a la baja. Así es que, prudencia. No estaría en Apple por todo lo que he dicho, pero gráficamente tiene mucho sentido por parte del oyente preguntar por ella. Vamos, si le parece, con un correo electrónico que nos envía Elena y quiere que le analice, que le eche un vistazo al gráfico de Greenergy del mercado continuo español. Entiendo que es con actitud compradora. En Greenergy. GR, el ticker, por si le sirve para localizar la compañía. Sí, creo que va a aparecer. Renovables. Vale, 34,8 ahora mismo. Sí. A ver, es que normalmente hay un periodo de una semana cada 6 meses en el que la mayoría de los valores, hablo del 90% de los valores, te están marcando que después de haber tenido un periodo bajista X, van a tener un rebote considerable. Y en ese momento, en esa semana de cada 6 meses, tú puedes comprar prácticamente cualquier cosa que te va a salir bien. Te vas a ganar un 6-7%, en el peor de los casos, y en algunos muy excesivos, este es un valor excesivo, pues vas a ganar más. Greenergy no está en ese momento. No está. Está realizando un gran movimiento lateral en el que puede haber ciertos rebotes, puede haber también ciertas caídas, lo cual tú dirás, para eso no necesito un analista, efectivamente, pero sí que lo que quiero expresar yo con eso es que no tiene ningún sentido, pero ninguno, O sea, así como, por ejemplo, ver Logista, que es un valor que Logista durante los últimos años no ha dado ninguna razón para estar pendiente con él, ahora sí la está dando, pues en Greenergy, pues desde hace
también año y medio, no hay absolutamente ninguna razón para estar. Pero no estar dentro, que desde luego, no, es que ni siquiera mirarlo. Así es que no. Más cuestiones. Escuchamos si le parece otra nota de audio de otro de nuestros oyentes. Vamos a ver por qué valores nos pregunta Alberto. Buenas tardes y enhorabuena por el programa. Una pregunta para Alberto Iturralde. He entrado hoy en PayPal a $75, a ver cómo la ve, y estoy interesado en entrar en Adyen sobre los 1450. Muchas gracias. Vamos primero con la que ha comprado justo hoy, con PayPal. Vale, a ver. PayPal tiene una caída exagerada. Este sí que es de los que ha recortado una cantidad proporcional a como lo hizo el Nasdaq en el año 2001. Ha recortado un 78%. Claro, la zona en la que está, que son mínimos desde el año 2017, esa zona es de un soporte muy importante. En el año 2017 frenaba caídas justo en la zona en la que lo parece estar haciendo ahora. Y luego, por encima, es decir, estas semanas se ha colocado por debajo, tiene muchos soportes, muchos. Eso implica que ya siendo este el que parece que ha frenado durante estos días la caída, el último de esos soportes, ahora lo normal es que por la grandísima sobreventa que tiene, pueda tener algunos rebotes. Y esos rebotes podrían ser, además, de hecho, tiene toda la pinta de ser, hasta en principio el nivel 85. ¿Vale? Entonces, para un especulador rápido está bien. O sea, no es un valor en el que se deba estar de manera genérica todavía. Está queriendo formar un gran giro durante los últimos meses. No lo ha conseguido hacer todavía, con lo cual, de manera genérica, es decir, no hay que estar, no ha dejado o no hay indicios de que ha terminado la caída, pero para un rebote sí. Ese rebote debería estar entre los $81 y los 85. Así es que, bueno, si lo haces, si lo quieres hacer, el stop tiene que estar en los 73,30. Bueno, incluso por debajo. $72 ahora mismo, ¿vale? Y no está mal tirado. No es un valor... Es que, es que tal como está el mercado, este desde luego no es de los peores. Adyen, sí, dentro de su gran caída en el mercado Euronext, ha tenido un recorte pues hasta de un 60%. Pues bueno, sí, parece querer estar dibujando un giro al alza. Lo más normal es que rebote más hasta niveles de 1,65. Hasta 1565. Sí. A ver, sí, 1500. No, 1625. El problema está en que el punto del gráfico me estaba pareciendo una coma. Está en 1625. Está ahora mismo en 1550, con lo cual, pues eso, un pequeño porcentaje de subida probablemente tendrá. En esta zona 1625 tiene una inmensa resistencia. Con lo cual, yo no te sugiero que estés. Mira, para que haya una compra en la que decís, bueno, un valor ha caído mucho, me estoy planteando entrar. Yo creo que hay que vigilar el mercado en general, no el valor ese concreto del que estás pendiente en las últimas semanas o meses. Si el mercado en general marca un suelo, sí. Pero si no, tu valor lo más normal es que caiga con el resto del mercado. Máxime si ya lo ha hecho. Este tiene una caída del 60%. Es decir, que el mercado en general, si el mercado en general no ha marcado un suelo, Adyen sí lo ha hecho, es raro. Así es que tampoco estaría, más que nada porque el rebote no tiene pinta de ser mucho más allá de lo que ya ha hecho. El siguiente valor que vamos a poner sobre la mesa, Alberto, lo nombramos, pero quizás lo analizamos a la vuelta de pausa porque no tenemos demasiado tiempo, pero lo voy dejando sobre la mesa, que es Levi Strauss, el ticker Levi en el NYSE estadounidense, para responder en concreto a Jorge, que nos pregunta por un hombro, cabeza, hombro en el gráfico diario, con objetivo en 20,30 más o menos. Enseguida. Imposible, no lo tengo, porque ya te digo, Visor no está dando mercado en Nueva York en tiempo real.